¿Alguna vez se han puesto a pensar en cómo sería si Hannibal Lecter tuviera una hija con Villanelle, la protagonista de Codename Villanelle o Killing Eve? No, ¿verdad? No, porque ustedes son personas medianamente normales. Pero aún así, yo les tengo la respuesta. Y esa es Rhiannon Lewis, de Sweet Pea. Protagonizada por Ella Purnell y lo bastante británica como para atraernos, creo que es un buen momento que hablemos de ella. Y se estrenó hace relativamente poco, por lo que espero que muchos de ustedes decidan escuchar este podcast, ya que al ser una producción británica es casi imposible encontrarla en algún lugar que no sean unos torrents. Y como siempre les recuerdo, este podcast está lleno de... Spoilers. 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 Hola mortales, y bienvenidos a otro episodio de la segunda temporada de mi podcast titulada Tori Pevensey Does a Podcast With. Y en esta ocasión vamos a hablar de la nueva serie de Ella Purnell basada en el libro homónimo de la autora C.J. Scusi, producida por Sky Production y distribuida por Sky Television y Start. La verdad fue bastante defenestrada por la crítica, que de por sí ya había elogiado el libro. Así que, poner la pava, vamos a cebar unos mates, vamos a acariciar nuestros michis y a nuestros perros y por favor, jamás los saques a pasear en la noche frente a una autopista, una avenida o una calle súper concurrida para distraerte viendo el cartel de tu mayor archienemiga. O tu perrito o tu gatito podría tener el mismo final que Tink. Bienvenida a la review de Sweet Pea, episodio 1, Sorry for Your Loss. Buongiorno. Mi chiamo Tom Ripley. His voice was cool and Bostonian, almost British. Well, the king, there it is then, consul. What is love but to be starving and content, just to look at the feast? Ya en el pasado hemos tenido esta discusión sobre alguna prole que descienda de Hannibal y Villanelle, usualmente relacionada a Yellow Jackets, nuestras cultistas sáficas caníbales. Curioso, ¿no? Ella Purnell actúa allí de Jackie Taylor, que muere y luego sigue atormentando a Shauna durante el desarrollo de su embarazo. Quizás no es en Jackie en quien pensamos a la hora de hablar de una hija de Hannibal y Villanelle, pero yo tampoco estoy hablando exactamente de una hija. Creo que, sin pecar de arrogante, debemos dejar de pensar en un personaje como hijo nacido de una relación sexual. Veámoslo más como una referencia tutorial, como inspiraciones que se pueden tomar para entrar más llenamente en la personalidad de este personaje tan llamativo como lo puede ser Rhiannon Lewis. Por un lado tenemos su antipatía por las personas y su necesidad social de no lucir como una completa lunática solitaria. Es de hecho esta frase la que me hace reír al principio del primer capítulo. Y lo voy a leer, dice, palabras más, palabras menos, así. El problema es que las necesito, refiriéndose a sus pseudoamigas. No las quiero, no es como Wilson y Tom Hanks, refiriéndose a la pelota Wilson en Náufrago, pero necesito mantener mi fachada de normalidad, y ellas son necesarias, para que yo siga viéndome funcional ante la sociedad. Sin amigos, las personas te calificarían como solitario, y comenzarían a revisar tu historial de navegación, o a oler químicos para la creación de bombas caseras en tu garaje. No sé, esto me parece simplemente hilarante y define bastante bien a lo que me refiero sobre la relación que puedo darle con Hannibal. De la misma manera que Hannibal peca de arrogante y de un complejo de Dios, Rhiannon necesita mantenerse con la misma fachada de normalidad y proximidad que pueda dar buenas vibras a la sociedad, porque al igual que Hannibal, oculta un gran secreto, y al igual que Hannibal, detesta muchas de las cosas que hacen las personas a su alrededor. Pero repito, no es una copia calcada. Hannibal ni siquiera puede ser diagnosticado, y creo que más que una psicópata, Rhiannon nos representa una pulsión inherente y natural de cierto grupo de personas enfermas o con padecimientos mentales, sino que nos muestra el instinto más animal y fiero que las mujeres podemos guardar dentro de nosotras. Y a ver, comparándola con Villanelle de por sí ya ha sido comparada con Hannibal y Clarice.
como una hija de estos, como una versión mejorada de Abigail Hobbs, como una hija entre Hannibal y Will, ponele. Pero el detalle que podemos tomar de Villanelle es su carácter más juvenil y completamente desprendido de las ciertas reglas de la sociedad. Porque, a ver, matar es su profesión más allá de si la disfruta o no, más allá de si tiene cierta satisfacción hedonista. Recibe un pago por ello, y para Shannon, la matanza es una forma de canalizar toda esa ira y el desapego que tiene por las personas que la rodean. Algo que Hannibal no podría entender porque sus asesinatos se ven motivados más por sus tendencias caníbales que por algo como la ira femenina. Y ni siquiera estoy diciendo que Rhiannon y Villanelle tengan una ira femenina contenida, sino que obviamente podemos ver a simple vista que ambas comparten esta necesidad de poder sacar aquello que tienen dentro y que sí, yo, desde mi posición, podría compararla con cierta ira femenina. Lo que sí podríamos comparar en cuanto a Hannibal y Villanelle y Rhiannon es que la pérdida es un carácter esencial de todos y esa búsqueda de un algo que los complete. En el caso de Villanelle y Hannibal es esa fijación que tienen sobre Eve Polastri y Clarice Starling o Will Grafan, dependiendo de la versión que más te guste. Por más que yo ahora mismo esté pensando en Mads Mikkelsen y en Anthony Hopkins a la vez mientras estoy hablando. En el caso de Rhiannon, siento que más que una búsqueda de un algo que los complete, es más allá una necesidad de seguir trabajando el duelo de la pérdida de su padre. Mientras que mucho del canibalismo de Hannibal se basa en la pérdida de su hermana Misha, podemos decir que mucho del detonante en Rhiannon es la muerte de su padre. Es el último vestigio de su cordura. En la serie, el último vestigio de su cordura es la muerte de su perrito, por supuesto, pero, a ver, no quiero minimizar eso, John Wick ya lo ha dejado bastante claro, pero siento que saber que sos la hija favorita y perder a tu padre, que también es tu padre favorito, y quedarte absolutamente sola, es claramente una situación que te corrompe totalmente. Y siento que la muerte del perrito de Tink es solamente la gota que termina colmando el vaso. Entonces podríamos decir que la pulsión de Rhiannon, lo que la lleva a desembocar toda esta ira y volverse una asesina, es la pérdida de su padre, pero podríamos decir que su causa final es más la sensación o la búsqueda por tratar de afianzar su propio ego, psicológicamente hablando, de su propia identidad. ¿El superego de los tres personajes está descolocado? No, simplemente es diferente. Razonan de una manera que vos y yo interpretamos como la de un psicópata. O sea, claro que son. Repito, Hannibal no puede ser descrito dentro de la categoría psicópata. Y Rhiannon sí podría entrar en la categoría Villanelle entra completamente. Aunque al menos la Villanelle de la serie siento que es un poquitito más sociópata. Pero bueno, es como que son psicópatas basándonos en nuestras perspectivas sociales y de lo que esperamos que el super ego desarrolle. Todos tenemos diferentes formas de desarrollarlo y el mundo ideal para la mayoría de las sociedades son mundos concretos bastante estructurados. Por lo que incluso si no sos un psicópata, pero sos ligeramente neurodivergente, y la sociedad te va a tachar de rarito. Y para Rhiannon es esta búsqueda de reforzar todo aquello que es por miedo de todo aquello que la sociedad espera que sea. ¿A qué me refiero? Rhiannon no siempre ha sido esta persona totalmente violenta, sino que ha tenido ciertos puntos a través de su vida que
podemos decir que le han orillado a actuar de la manera en que actúa. En Villanelle también podríamos decir que es la guerra de ser huérfana, lo mismo con Hannibal. Y ciertamente hay una característica también huérfana en Shannon porque no tiene madre ni padre. Y todo esto, lo que quiero llegar es que todo esto que se refuerza en Shannon es todo lo que ella es, pero sabe que todo lo que ella es, la sociedad lo interpreta como malo. Por eso tiene que jugar con esas reglas o morir en el intento, básicamente. Hi, I'm Rhiannon Lewis. Sometimes I make a list of people who make me feel invisible. O bueno, al menos así sería si estuviera hablando del libro, cosas que no, porque la serie... Dios mío, ¿por dónde comenzar? Si tan solo Phoebe Waller-Bridge o Bryan Fuller hubieran sido los encargados de adaptar esta serie, o incluso Craig Berlanti, a ver, el productor de You, por si no han escuchado nombrar a este hombre, lo que sería un pecado si son gays, porque es básicamente un queer icon y ha producido series tales como The Flash y Arrow y la peli de Con Amor Simon. Y es novio de ahí de un futbolista también, creo. En fin, no es por demeritar el trabajo de desarrollo por parte de Christy Swain, que ha trabajado en una de sus series con Phoebe, pero de la misma forma que podemos considerar a sus otras series como Paso sin pena ni gloria por la cadena de la BBC, quizás esta serie no haya sido su mejor tirada de suerte. Y es que si bien todos los anteriores productores y desarrolladores de estas series súper de culto que les nombro han logrado crear lo suyo a partir de material literario y lo han moldeado de cierta forma que encajen de esas perspectivas y deseos únicos de ver sangre en pantalla. Bueno, Christie no ha logrado reflejar el carisma en el personaje de Shannon, o al menos no en el que nos demuestra en el libro. Y siento que, por ejemplo, en Hannibal, en el primer episodio, ya nos dejan entender quién es Hannibal Lecter. Ya conocemos quién es Hannibal Lecter y no les preocupa mostrarnos, miren, él es el asesino, jaja, los demás son idiotas por no notarlo. Igual que Villanelle, en el primer episodio, mata y Polastri nos demuestran tratando de ubicarse dentro de otra posición de poder en lo que vendría siendo el MI5. Y, a ver, en You, el libro de You también es muy rápido porque desde el minuto 1, como empieza la serie, empieza el libro, que dicen Hello You, porque Beck entra en la tienda. Pero tiene un ritmo un poquito más dinámico, ¿entiendes? Ves a este chico lindo que, ay, bueno, está un poquito obsesionado. Le gustó esta chica que ha visto. Vamos a buscarla en redes sociales. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hacemos. Lo que no hacemos es llamar a la empresa de gas para meternos en su casa. Es como que ese girito de decir que se levanta a las 5 de la mañana para seguirte a través de todo el campus escolar, de tus trabajos. Eso es un capítulo de impacto. Porque si te muestran todo eso en el primer episodio, ¿qué te van a mostrar después? Y siento que eso sucede con el primer episodio de Sweet Pea. Siento que trata de seguir la clase de desarrollo típico, de mostrarnos una situación donde el personaje es súper tranqui y que al final se desborda. Y que pasa algo que la lleva al límite y que todo el capítulo va construyendo esa tensión. Para mí eso es más algo que vos tendrías que hacer en un segundo o tercer episodio mientras me cuentas por qué has llegado a tener todas esas pulsiones violentas. En You nos lo demuestran bastante bien, porque de a poco vemos cómo sus celos por Candace van haciendo que él finalmente mate Petit Suisse, al productor de Candace. Pero con el primer episodio de Sweet Pea siento que nos podrían haber demostrado una fachada tipo de Sharon sumisa, todo lo que quieras, y a la vez, al final, decirnos, bueno, ¿has visto toda esta chica súper sumisa?
en realidad está loca y tiene a alguien encerrado en su sótano. Es como que me hubiese encantado mucho más que simplemente clavarle el cuchillito a alguien. Como les digo, me he reído con algo tan tonto como el masking social para no parecer una terrorista ni una loquita a la cual deberían revisar su historial de fanfiction de A3 y Wattpad. Y es algo tan simple que el primer episodio no me ha transmitido esas vibes que tiene el primer capítulo de Sweet Pea. Me parece que, al igual que Yu, deberían haber hecho eso. Empezar, tranqui, una calcada de los libros. Con Codename Villanelle y con los libros de Hannibal de Tom Hashis, no pasa eso, obviamente, pero quizás porque hay un poquito más de experiencia en quienes están detrás de esas series. Y porque también nos da un concepto ligeramente diferente a los libros. Mientras que Yu es mucho más apegado al libro, al material oficial. Y creo que Sweet Pea está queriendo hacer la suya propia. Y no me parece mal, mira. No me parece mal que Sweet Pea trate de encontrar su propio camino como adaptación. Siempre se va a hacer esta comparación. Siempre van a poner bajo la lupa el primer capítulo y el primer episodio. O toda la trama que desarrolle el primer episodio en cuestión con el libro. Eso es algo que uno nunca va a poder deshacerse. Pero lo cual realmente es malo, no, porque seguimos hablando de una adaptación. No estamos hablando de una puesta en escena literal de cada diálogo que sucede en los libros. Quizás Sweet Pea está un poquito más dedicado a aquellas personas que jamás han leído el libro que a las personas que son fans de la saga de Sweet Pea. A lo que quiero llegar es que no es nuevo esto de cambiar ligeramente las cosas del material literario fuente para que los personajes sean incluso más carismáticos o, no sé, que podamos ver más allá de sus acciones sin siquiera justificarlos. Y esa era una de las cosas geniales que tenía el personaje de Rhiannon. Vamos a ser sinceros, acarrear toda una serie vos sola como personaje principal sin tener respiros es difícil. Pero quizás podría aprender un poquito de las demás series, como Hannibal y como Killing Eve, que a diferentes momentos nos va dando la perspectiva de ambos personajes. Y si me dicen, bueno, pero Sweet Pea es así, no tiene otro personaje principal. Bueno, técnicamente Yu tampoco. Técnicamente el libro es full narrado por Yu. Y aún así se nos da tiempo para mantener un poco en equilibrio lo que hace Beck, más allá de si está siendo ultra vigilada por Yu o no. Porque hay escenas en las que pareciera que Yu en realidad no sabe dónde está ella, en ciertos episodios, y en otros literalmente Yu no tiene ni idea de dónde está Beck. Y eso es algo que me gusta bastante, porque te da a entender que sigue siendo un humano y que a pesar de todo Yu no termina siendo este personaje omnipotente u omnipresente que los puede todas. Y con el personaje de Rhiannon creo que puede llegar a fallar eso de que no tenga otro personaje en el cual apoyarse. He estado dándole un vistazo al resto de los episodios y creo que después como que sí hay cierto equilibrio, pero en el primer episodio no hay nada de eso. Y como les digo, sería genial si toda esta trama al final culminara en que Rhiannon no quiere vender la casa justamente porque tiene a alguien encerrado allí. I'm so sorry for your loss. La verdad que una excusa así hubiese sido genial, de que nos van metiendo todos estos puntos de tensión y al final vemos todo lo que es la vida de Rhiannon realmente, como todo lo exterior es una fachada. Y cómo llega después del duelo por perder a su padre y le dice a la persona que tiene cautiva, o tiene un diálogo que nosotros no vemos con quién está hablando. Y después al final se nos revela que estaba hablando con Julia, que la tiene encerrada en el sótano. Hubiese sido fantástico, en serio les digo. Siento que Rhiannon es el personaje más fácil con el cual todos nosotros podríamos de cierta manera identificarnos. Bajo mi haber,
Joe Goldberg es insoportable en los libros, pero la reescritura, la adaptación y la actuación de Penn Badgley la vuelve completamente una performance de seducción. Puntos extra porque Penn ya venía de Gossip Girl. Nosotros ya teníamos en la mente, en el imaginario colectivo, la clase de personajes que Penn Badgley podía ser, aunque en realidad es el peor Gossip Girl. No voy a entrar en detalles en este episodio sobre eso. Pero bueno, el personaje Joe en la serie nos entretiene lo suficiente como para que no nos importe poner nuestros principios a un costado un ratito. Y a diferencia del libro, no nos estaba apureando constantemente con libros súper difíciles y craneales, de que él como hombre súper craneal, que ni siquiera necesita de ir a la universidad para saberlo, puede contarnos. ¿Entiendes a dónde voy? Es insoportable. Y en Hannibal, a diferencia de todo lo que podríamos esperar de un asesino, una de las características de Hannibal es que es carismático. Y agrega que la mayoría ha empezado a ver Hannibal últimamente por la tensión homoerótica que existe con Will Graham. O con Killing Eve, donde la obsesión de Villanelle con Eve le demerita importancia a todos los cuerpos que va dejando Villanelle. Es como que el trabajo de Eve siempre se deja un poquito de lado por la relación que va teniendo con Villanelle, lo cual me parece chef kiss. Como puedes ver, estoy luchando, entre comillas, para tratar de poner puntos en común entre todos ellos, porque cada psicópata actúa en su propia escala, y no todos van a reverenciar un cuerpo como Garrett Jacob Jobs en Hannibal, o quizás algunos, no sé, le van a dar poca importancia a los cuerpos apilándose como Villanelle. O quizás va a ser un psicópata que constantemente vas a poder oír su diálogo interno que le dice todo lo mal que está haciendo mientras trata de no ser atrapado escondiendo un cuerpo, como lo hace Joe Goldberg. Rhiannon es, a diferencia de todos ellos, la más cercana con la que podemos identificarnos, de una manera sarcástica pero bastante real. A ver, ¿cuántas de nosotres, la mayoría de las que escuchan este podcast son mujeres, cuántos de nosotros no nos molesta las cosas que hacen los demás a diario? En mi caso, cada vez que veo alguna moto cruzar en rojo en el semáforo, tengo unas terribles ganas de desearles el mal. Y eso no me vuelve una mala persona, espero. Solo me vuelve muy extremista con las normas de vialidad. A Rhiannon le molestan las cosas que nos molestan a todos. El cajero que es súper lerdo en el supermercado y no sabe atender, que es fácilmente reemplazable con una máquina automática. Capitalismo. Check. La gente que tira chicle en la calle, por ejemplo. Las que no levantan el excremento de sus perros cuando salen a pasear. Los pedófilos, la gente que come con la boca abierta, los acosadores sexuales de mujeres, los tipos que se bajan de pantalones y orinan en cualquier pared. ¿No es acaso lo que todos odiamos en esta vida? Lo bueno de Rhiannon es que también no solo hay una ira contenida muy femenina en ella, hay ira y punto. Y si bien muchos de sus asesinatos son hacia hombres que tratan de sobrepasarse o que la ponen incómoda, también tenemos a Julia, su bully de la escuela secundaria. A ver, mientras veía el primer capítulo 1, estaba esperando realmente ver a esta chica loca. Cuando vi a la dulce y sumisa Rhiannon pensé, ok, es una fachada que usa, un poco más diferente, pero nada fuera de lugar, menos con la forma en que hemos traído la conversación a la mesa de personas con autismo y comportamiento introvertido o ansiedad social en los últimos años, y que tratamos de no discriminar por comportamiento a cualquiera y no sospechar que solo por llevar una capucha va a sacar algún arma y tirotear un colegio. A ver, a lo que quiero llegar es que poco a poco, mientras más avanzaba el episodio, mientras Rhiannon perdía a su padre, mientras odiaba su trabajo de mierda y mientras recibía el distanciamiento emocional de su hermana, debajo de toda esa fachada que todo el mundo le decía debía cambiar por una más feroz, realmente estaba buscando que me mostraran el secreto más oscuro de Rhiannon, de que tiene una jaula en su sótano a los Joe Goldberg, donde esconde a Julia secuestrada, torturada, para hacerle pagar por todos los crímenes y por cómo le ha arruinado la vida en la secundaria. Girl, vete al psicólogo, pero
iconic. Y bueno, no esperaba la verdad un personaje tan vacío y cliché como el de Shannon, ni un desarrollo tan pobre. Repito, es solo el primer episodio. Pero se supone que es el primer episodio donde uno necesita más que nunca engancharse. Y mientras más me daba cuenta que nada genial iba a pasar, más aceptaba que el destino de esta serie sería el fracaso si es que no cambiaba algo durante el resto de episodios. Además, el final es muy largo. Desde el primer momento en que navajea al hombre que estaba orinando, lo han hecho muy largo y yo pensé, bueno, ya va a terminar. Y seguía. Se tomó muchísimo tiempo en tirarlo, en levantarse, en caminar, en regresar a su casa, en sentirse completamente ahogada por los sonidos, por las voces, después llegar, limpiarse para finalmente gritar en el baño y terminar con una banda sonora increíble de Kids. La has hecho muy larga, todo eso me lo podrías haber mostrado. Podrías haber hecho un cortecito ahí y todo eso son, 3 minutos. Me lo mostrabas en el siguiente episodio, las repercusiones. Entiendo lo que querían llegar con esto, decir, bueno, ha matado a alguien. Sigamos. Pero al ser algo tan impulsivo y algo que sucede tan de repente, quizás para nosotros después de un capítulo súper largo y aburrido, lo que menos queríamos es que nos sigas alargando ese momento del trauma. Pero quizás, si me hubiese expuesto eso un poquito más adelante, de decir, no cuando confronta a Julia, sino cuando muere Thing y cuando ella está totalmente ida, hubiese sido un poquito mejor porque es en plan, Shannon ha matado a alguien, pero no importa, ¿sabes por qué? Porque ella todavía tiene un objetivo en la cabeza que es ir a encarar a Julia. Imagínate eso, matar a alguien e ir a un bar a reclamarle a tu bully de la secundaria por todo el mal que te he hecho. Siento que no es tan mal todo lo que cuentan. Siento que quizás si cambiamos ligeramente de lugar ciertas cosas, podría haber estado incluso mejor y podrían haber manejado un poquito mejor este punto de fuga de decir, mira, Sharon ha matado a alguien, no se está dando cuenta. Y después de que finalmente Julia le tira toda esta sarta de palabras de que you're so obsessed with me, Sharon regresa a la casa y se da cuenta de lo que ha hecho. No solo ha enfrentado a Julia y la ha pasado de puta mierda, sino que también ha matado a alguien. Y ahí cuando realmente te cae la realización, cuando finalmente sientes ese nudo en el estómago, dices, bien, aquí termina. Basándome un poco en ciertos spoilers que vi, no gracias TikTok por hacer geniales edits de Rhiannon y Julia, el personaje de Julia aparece y también es diferente en el libro. Porque en el libro apenas empiezas, te enteras que Rhiannon la tiene escondida en el sótano torturándola. Pero aquí simplemente aparece y sigue siendo ese tipo de persona que nos desagradan, que hablan con desdén a otras personas y fingen que vos no estás en su radar o que si hablamos mucho de ellas es porque estamos obsesionadas. En el libro Rhiannon en realidad está obsesionada, pero la forma en que aborda a Julia no es para nada inteligente, al menos en la serie. No vas a enfrentarla en un pub repleto de gente para que después cuando desaparezca o muera digan, sí, hace un mes esta chica loquita, solitaria, vino aquí y la encaró. Y es en plan, no es lo más inteligente que puedes hacer. Si vas a matarla en algún punto de los siguientes episodios, no dejas un montón de pistas que te van a acusar. Ay, a ver, ¿qué me dicen del modus operandi que tiene Rhiannon en el libro? ¿Qué pasó con eso de seguirla, de espiarla, de incluso olerle las colillas que dejaba atrás en el porche, para luego fingir encontrársela y que la extrañaba desde el bachillerato? ¿Dónde está la chica manipuladora que aparece desde el primer capítulo del libro?
porque solo estoy viendo a Ella Purnell siendo el personaje sumiso cliché. Ni siquiera es demasiado inteligente. Puedo pasar por alto eso, ¿sabes? Puedo decir, la consecuencia de los arrebatos violentos es justamente la pérdida de pensamiento racional y el comienzo de la tragedia o de los sucesos desafortunados. Pero es eso lo que nos atrae de personajes como Hannibal o Joe, Goldberg o Villanelle, que ante su distracción por sus propias pulsiones se olvidan de volver a ser esos seres racionales que necesitan ser para continuar haciendo lo que hacen. Me parece también mal que maten al padre en el primer episodio. Todo se siente demasiado desconectado. Chiste. Es muy forzado hacer un chiste sobre estar muerto por apagar tu monitor y después morirte de verdad. Es como el karma diciendo, ah, sí, ¿te parece gracioso? Toma, pumba. Y el personaje de Sharon no me transmite más allá de incomodidad, incluso una lástima / vergüenza ajena. Entiendo que hay muchas personas que dirían que existen personas con la personalidad tan vapuleada por el bullying en su adolescencia y que aún dejan secuelas en su vida adulta, pero ese no es el personaje que CJ Scusey escribió. Ese será otro, pero no este. Este tendría que ser bastante entrañable desde el minuto 1, ¿sabes? Ver cómo se basa su jornada, pero con un twist, con un giro, como una retrospectiva de todo lo que ha hecho en la mañana para llegar al trabajo. En plan, desayunar, ducharse, darle de comer a su rehén, tomar el autobús, agregar otro nombre a su lista de asesinatos, odiar a su jefe, odiar a sus compañeros de trabajo, salir a almorzar, pasar por una tienda a comprar cuerdas o algo de casa, ella sacando la basura que chorrea un poquito y dice que, oh no, son restos del pollo que compré. Y luego saca la verdadera basura. Eso hubiera sido genial de la misma forma que te digo que hubiese sido genial que, no sé, mate sin querer a un hombre, a este hombre que estaba orinando con los pantalones bajos ahí, y que simplemente no le dé importancia y siga caminando. Es como, dame pistas de que hay algo raro con esta chica. Podríamos ver lo mucho que se esfuerza, lo mucho que trabaja, no solo en su trabajo, no solo cuidando a su padre en el hospital, sino también manteniendo viva a un rey en su sótano y a su perro, y quizás también escribiendo su novela, ¿sabes? Porque en el libro ya tiene su novela escrita, pero podrían haberlo puesto aquí en plan ella escribiendo su novela. Because she's multitasking. Ella lo puede todo, y la gente le está haciendo trabajar muy duro. Inserte canción de Paris Paloma. Porque mucha de la esencia de Shannon se basa en su propia conexión con el ser mujer, más allá de si es una feminista o solo una serial killer. Y para terminar, cosas a tener en cuenta para después seguir viendo el resto de episodios de la temporada. En los libros, muchas de las víctimas de Sweet Pea son hombres que aparecen en la lista de sexual offenders. Y constantemente al principio, nosotros ni siquiera sabemos quién es Derek Scott, pero Sweet Pea constantemente lo está poniendo en su lista de personas a las que le encantaría matar. Y no es hasta que llegamos a unos días después de enero, porque a ver, los capítulos tienen nombre de días, como un diario. Y no es hasta que llegamos a uno de los días de enero cuando descubrimos quién es Derek Scott. Y después, más adelante, en marzo, vemos que Sweet Pea posiblemente también ha matado a otro sex offender. Sí, sí. Y a lo que quiero llegar es esto. Maybe she's not a feminist. Quizás ella no es una feminista al pie de la letra. Todas las mujeres somos feministas, eso es lo que yo creo, en cierta o mayor medida, porque a todas nos molestan las mismas cosas. Y nuestra mera existencia ya nos convierte en feministas. Pero más allá de que las pulsiones de Sweet Pea estén mucho más orientadas hacia una rabia interna que ella tiene, eso ya es muy feminista. Porque la sociedad nos quiere sumisas. Y quizás por eso es que me desagrada tanto el personaje al principio de la serie de Rhiannon. Porque no sé qué tanto me agrada que ella pase de convertirse de una chica súper sumisa a una chica un poco más abierta, un poco más
confiada en sí misma solamente porque ha matado. Me recuerda un poco a Insatiable, en el sentido de que las dos tienen algo adentro que no les permite ser feliz, y no es hasta que finalmente logran concentrar su hambre y su rabia, que son dos cosas de las que las protagonistas tienen, en matar, que finalmente pueden ser ellas mismas. Veremos cómo siguen los siguientes episodios y ya vamos a hablar un poco más a profundidad sobre AJ y sobre el resto de personajes. Así que no se olviden de seguirme en mi podcast y en mi canal de YouTube, Tori Pevensey. Esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente episodio de mi podcast titulado Tori Pevensey does a podcast with Sweet Pea. Buongiorno. Mi chiama Tom Ripley. His voice was cool and Bostonian, almost British. Well, the king, there it is then, consul. What is love but to be starving and content just to look at the feast?